Vida Nueva para el Mundo Acapulco. Bienvenidos sean todos ustedes, amados. Vamos a hablar acerca de un mensaje que tiene por nombre Quédate, Señor. Quédate, Señor. Vamos a Lucas 24, del 28 al 31. ¿Qué estaba pensando, no? Lucas 24, del 28 al 31. Amén. Dice ahí: llegaron a la aldea a donde iban. ¿Quiénes llegaron? Ahorita vamos a ver quién llegó ahí. Y él hizo como que iba más lejos. ¿Quién iba más lejos? Jesús. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Ok, dos discípulos aquí. Este pasaje es muy conocido como Camino a Emaús. Van dos discípulos ahí que están trasladándose de Jerusalén a esta aldea que se llama Emaús. Y la distancia que hay entre Jerusalén y Emaús son aproximadamente 11 kilómetros. Dice la Biblia que estaba como a 60 estadios respecto de Jerusalén, y que hubo unos sucesos previos en días anteriores a este día. Es un día domingo, como el día de hoy, es el primer día de la semana, y ellos van viajando ahí. ¿Por qué van a Emaús? No dice la palabra por qué, pero se van trasladando y en el camino pues no dice a dónde van, nada más dice que van a esa aldea, regresan a casa, no sé si van a visitar a algún familiar, no sé si van a trabajar allá, pero ellos van en camino y van comentando las cosas que ocurrieron ahí en Jerusalén, van platicando que experimentaron cosas durante la Pascua que hubo ahí. Y el suceso que ocurrió con Jesús en Jerusalén fue muy impresionante para ellos, ellos lo empiezan a recordar, ¿no? Conmovió la ciudad, todo esto fue algo impactante. Ellos vieron lo que ocurrió y aún todavía alcanzaron a escuchar los rumores de unas mujeres, ¿no? Que decían que el cuerpo ya no estaba en la tumba. Todavía esto lo alcanzaron a saber y se debatían entre sí, decían lo que ha pasado, de Pilatos, de las burlas, de cómo vistieron a este hombre Jesús, de la corona de espinos que clavaron en su cabeza, de cómo Jesús Nazareno fue azotado y crucificado en el monte Calvario. Y recordaban las predicaciones de Jesús, traían a su mente, decían: oye, ¿te acuerdas? Y de cómo habían depositado las esperanzas en él como un libertador, lo veían como un símbolo, a Jesús como un símbolo de libertad. Y en esto estaban los dos ahí platicando: oye, fíjate que así asado, y cuando Jesús se acerca a ellos, ¿no? Estos dos discípulos no son protagonistas de ningún pasaje, ¿verdad?, del Evangelio, no son muy reconocidos, no son famosos. Para nosotros pues no los ubicamos, solamente sabemos que uno se llama Cleofas, el otro no dice su nombre. Pero ahí en la Biblia, en el versículo 9 del capítulo 34, hace referencia a ellos como y a todos los demás. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ellos son todos los demás, estaban en ese grupo. Y aquel día domingo pues así fue, ¿no? Allí iban en el camino, pero pues para Jesús era importante estar con ellos, ¿no? Jesús quería tratar con ellos, quería acercarse a ellos aunque eran desconocidos. O sea, eran gente que no habían visto por ahí, pero a Jesús no le importa.
Y viene a mi mente esto, o sea, quiero comentarlo, que a veces aquí en la congregación pues hay gente desconocida, ¿no? O sea, vienen personas que se supone que las conocemos, pero no las conocemos todos. Veo rostros y algunos que han venido muchas veces, no sé cómo se llaman, ¿no? Ubico a Yair, a David, o sea, ubico a Gloria, ubico a varios, pero hay unos que no los conozco y es cuando tienen que superar esa barrera, ¿no? Que a veces en la congre pasa cuando habemos muchos, la barrera del hombre invisible, ¿no? O sea, ellos pasan y están ahí, los vemos, pero como que no los vimos, ¿no? Pero pues yo te animo a que seamos con ellos, con las personas que no hemos tratado nunca, pero que han venido mucho tiempo, que nos acerquemos y los saludemos, que seamos amables, que seamos cariñosos con ellos, porque así el Señor trata con nosotros. Entonces, Jesús viene con interés y camina contigo, ¿verdad? Él escucha y Jesús opina también, nos da sus puntos de vista. A lo mejor estamos ajenos, metidos en nuestras ideas, pero para Él nuestras vidas no son ajenas. Para Jesús es importante lo que hay en nosotros y Él se queda a nuestro lado, ¿no? Él se queda con nosotros. El Señor nos pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, amada? ¿Qué te pasa, amado? ¿Cuál es la situación? ¿Qué hay en ti? Y pues a lo mejor estás triste, hay alguna envidia que traes ahí, una amargura, tristeza, duda, algo hay en tu corazón. Y en lugar de buscar ayuda aquí en la congre con los demás, pues te alejas, ¿no? Dices, yo mejor me separo, me voy a aislar. Entonces te animo a que no lo hagas, no te aísles, no te apartes, acércate, platiquemos, oremos juntos, pidámosle al Señor por tu situación, tus finanzas, tu salud, tu situación en casa y vamos a orar juntos. Acércate con nosotros, que haya confianza. No hay ningún problema, no te vamos a hacer el fuchi ni el feo. Lo vamos a hacer con mucho gusto. Y vamos aquí a Lucas 24, del 17 al 24. Lucas capítulo 24, del 17 al 24. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Está hablando, la Reina Valera pues escribió en un tiempo que usaban el vosotros, el estáis, ya visteis. Entonces, a mí me gusta, ¿no? Me gusta ese estilo, pero bueno, hay unos que a lo mejor más actualizados, ¿no? Pero aquí está hablando, ¿no? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, es decir, antes de que amaneciera, fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, o sea, no había nada, pero a Él no le vieron. Entonces, curioso que Jesús pregunta, ¿qué cosas? O sea, Jesús sabe, Jesús conoce todo. Y quiero que leamos este pasaje, Hebreos 4:13. Porque Jesús es Dios y todo lo sabe, hermanos. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada le podemos ocultar al Señor. ¿O alguien oculta algo? El Señor lo sabe.
El Señor se da cuenta de todo. Ocultas un pecado, el Señor sabe. Y si tú o yo tenemos un pecado y lo callamos, este es un asunto muy serio. Es un asunto delicado. Vamos a Proverbios 28:13 y vamos a ver cómo el Señor piensa de esto, ¿no? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Y tú dices, bueno, yo mis pecados, ¿cuáles? Si yo soy bien buena gente, ¿no? Tú puedes pensar, no, pues soy bien buena gente, yo doy mis ofrendas, doy a los pobres, yo cuido a mis papás. Pero hermanos, no hay uno bueno. Ahí en Mateo 10:18 está hablando Jesús con un hombre rico y le dice, Mateo 10:18, ¿por qué me llamas bueno? Porque este rico llegó y le dijo, maestro bueno, y hasta le hace reverencia, maestro bueno. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna, no? Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno hay bueno, Dios. Y esto le dijo, entonces nosotros debemos entender que bueno, no hay ninguno, solamente Dios. Todos tenemos, en nosotros hay una maldad, porque después de la caída, nosotros morimos espiritualmente. Y ahora Cristo es el que viene a nuestra vida a darnos esa vida. Él es el que viene a vivificar nuestro espíritu, Él es el que viene a levantarnos, el que viene a redimirnos. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo viene. Entonces hay una maldad en nosotros y aunque Cristo viene y nos redime, nos vivifica, su espíritu es en nosotros aún, hay esa tendencia al pecado, a hacer lo malo. Pero su espíritu nos ayuda a evitar, a huir del pecado, nos ayuda a guardarnos del pecado, a aborrecer el pecado. Es su espíritu haciendo su obra en nosotros. Entonces, entendidos pues de que no hay uno bueno, seguimos. Y Cleofas responde. Cleofas, de los viajeros que iban aquí, dice, ¿cómo no sabes? O sea, cuando le dice, oye, ¿eres el único forastero que no sabe? ¿Eres el único que no se enteró, no ha sabido de estas cosas que han acontecido? Y entonces ellos empiezan a dar detalle de esta situación, ¿no? Y le dicen, lo que sí tienen claro es que Jesús, ¿quién es? O sea, sí lo ubican, sí lo identifican. Aquí ellos no lo han visto todavía porque sus ojos estaban velados, no lo han reconocido. Pero están hablando con él y le dicen, bueno, estas cosas de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios, cómo fue entregado, cómo a los principales y los sacerdotes, y le crucificaron. Hasta ahí vamos bien, ellos saben las cosas que ocurrieron. Pero, aquí hay un pero, y aquí viene el motivo de su desánimo, de su tristeza. Yo no sé cómo estamos hoy, ¿verdad? Pero al iniciar, nuestro hermano Noé dice, ¿están animados? Y puede ser que muchos sí, pero también quizá entre nosotros haya desanimados. Hay alguna situación que estén pasando y a lo mejor no sabemos nosotros, pero pudiéramos estar desanimados. Entonces aquí estos hombres están desanimados. Y dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros teníamos confianza en esto, de que Él era el libertador, era el caudillo, era el bueno. Pero seguimos bajo el yugo romano. Pero lo esperamos tanto y Él no era. Y se desanimaron. Ya se iban. ¿Qué esperamos de Jesús? ¿Qué esperamos de Jesús? Una retrospectiva hacia nuestro interior, retrospectiva, ver hacia adentro. ¿Qué esperamos de Jesús? Y si Jesús no nos da lo que queremos, si Jesús se tarda en atender algunas cosas que nosotros le pedimos, ¿qué va a pasar? ¿Y si no te sana? Llevas tiempo, ¿verdad?, pidiéndole al Señor, no sé, un año, meses.
y tiendes a desanimarte, ¿verdad? Pero si el Señor se sigue tardando, ¿qué vas a hacer? Si no te sana y si el cáncer regresa, tenías cáncer, te trataron, se te quitó como un servidor, pero si el cáncer regresa, ¿qué vas a hacer? ¿Y si no vuelves a caminar? ¿Y si te roban todos tus ahorros de tu cuenta gorda que tienes y un día ya no hay nada? ¿Qué vas a hacer? ¿Y si tu cónyuge nunca regresa? ¿Y si te despiden injustificadamente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si no llegas a hacer lo que quieres, lo que tanto anhelas? ¿Qué harás? Tanto lo has querido y no, todavía no. ¿Vas a amar a Jesús todavía como lo amas hoy? ¿Lo amas? ¿Crees en Jesús? No te separes de Jesús. Quédate. Romanos 8, del 38 al 39. Nada nos puede separar del amor de Jesús. Aquí está hablando Pablo. Esta carta de Romanos es tan profunda, hermanos. Con el pastor Gustavo tardamos meses, años estudiando este libro tan hermoso, tan profundo, tan lleno de doctrina. Y aquí Pablo está enfocado, Romanos 8, 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que viene, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del Señor. Pero tenemos que mirar hacia adentro y ver cuáles son nuestros motivos por los cuales estamos con Él. ¿Queremos servirnos de Jesús? Pensemos, meditemos y reflexionemos, porque Jesús no es el medio para lograr nuestros planes, sino Jesús es el medio por el cual nosotros fuimos alcanzados. Se trata de su plan, se trata de su propósito y su reino es la prioridad. Y todo lo que respire debe alabar al Señor, dice el Salmo 150. ¿Tú respiras? Amén, estamos vivos. Entonces, alabemos al Señor. Siempre debe haber ese gozo en nuestra vida. Amanece el día y tú estás vivo y dices, pasé la noche, Señor. Gloria a ti, Dios. Y te levantas y empiezas a hablar con Él y le expones tus problemas, tus situaciones, Señor, mi enfermedad, mi trabajo, mi necesidad. Ayúdame, papá. Pero antes de todo eso, sí es bueno ponernos a cuentas con Él. Porque hemos vivido distantes. Señor, no te busco ya casi. Señor, he pecado. Papá, voy en la calle y mis ojos, mi mente, voy haciendo maldad conmigo. Papá, he cerrado mi mano para dar a mis padres, a mis hermanos y ponernos a cuentas con Dios. Y ahora sí, vamos a alabar al Señor. Ya, Señor, gracias, tú me perdonas porque tú eres fiel. Y vamos con Él. Y luego, estos dos discípulos agregan al relato en el 22, aquí mismo en Lucas 24. Aunque también nos han asombrado unas mujeres. O sea, ¿por qué se asombraron, no? ¿Por qué se asombraron? Nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron como ellas decían. Pero a Él no le vieron. ¿Y algo está ocurriendo aquí? No les creyeron, hermanos. ¿Por qué no les creyeron? Porque eran mujeres, nada más. No dieron crédito a las palabras de estas mujeres por ser mujeres. En estos tiempos, la mujer era menospreciada, era una cosa
O sea, no tenían voz ni voto las mujeres en ningún lugar y mucho menos en las cosas doctrinales de la palabra. Así que hicieron caso omiso, las tiraron de que bueno, a lo mejor que no habían almorzado. Quizás, a lo mejor, pero no les creyeron. Menospreciaron a las mujeres. Pero gracias a Dios, mis hermanos, gracias a Dios que nosotros no somos así. Gracias a Dios que eres un buen marido y que amas a tu esposa. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque eres un buen padre y velas por tus hijas. Estás al pendiente, hija, vas, ¿dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Dónde estás? ¿A qué hora regresas? Hija, ¿qué estás haciendo? Hija, te ayudo, te apoyo, hija. Eres hermosa, hija. O sea, no hay una mujer como tu hija. Cuida tu interior, que el Señor haga en ti ese cambio. No te preocupes por el aspecto, hija, que el Señor hermosee tu rostro. Mira, vente, vamos a leer una porción. Mira, aquí dice que el Señor es fiel, que el Señor es el que cuidará tu vida. El Señor edificará tu vida, hija. Y así, ¿verdad? Gracias a Dios porque así somos, ¿verdad? En casa. Y velamos por nuestra familia. Y gracias a Dios porque honramos a nuestra madre también. Bendito seas porque porque cuidas a tu madre, ¿no? Ves por ella qué le faltó, está bien de salud, tiene para comer hoy. Pues gracias a Dios por tu vida porque te preocupas por tu mamá, ¿no? O sea, no menospreciamos a las mujeres y nos importa su opinión. Son muy sabias las mujeres, muy sabias, muy inteligentes. Yo siempre digo que mi esposa, o sea, me rayé. Yo soy bien lento para todo. O sea, oye, cuando yo estoy diciendo, no, espérate, y ya lo sé, en 10 segundos ya acabó. Yo me llevaría ahí como una hora, ¿no? Lavando un vasito así. Ya apúrale. Pero ella es muy veloz, hace, deshace, ¿no? Y no es la única, yo sé que hay muchas mujeres así, con esa habilidad. Trabajan y se levantan temprano y, oye, ponte la ropita, oye, esto, que el otro, oye, llévate, tráete, pasa por aquello, todo lo tienen aquí, ¿no? Son muy inteligentes. No las menospreciamos. Las mujeres son importantes en nuestra vida, son nuestra ayuda idónea, son nuestra familia. Pero ellos no las consideraron. Lucas 24:25. Entonces, aquí el Señor los reprende. Lucas 24:25. Entonces Él les dijo: ¡oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! No los regañó por ellas, los regañó por que no creyeron en la palabra. Es incómodo, ¿verdad? Cuando Jesús nos exhorta, nos redarguye, nos habla fuerte el Señor, nos habla como varones, como hijos de Dios, como hijas, nos habla, nos trata el Señor duro. Pero más fuerte, amados, es el amor de Jesús. Ese es más poderoso. Ese amor nos corrige, nos va a evitar un mayor sufrimiento. Aunque hoy nos sentimos mal porque el Señor nos hizo exhortación, nos amonestó, nos habló duro, mañana vamos a estar bien. Porque habremos escuchado su voz, atendido su palabra y hemos puesto por obra y el Señor nos bendice en la obediencia. El Señor se goza cuando somos unos oidores no olvidadizos, sino que ponemos por obra. Los pensamientos del Señor son de paz, no son de mal. El Señor nunca está buscando hacerte un perjuicio. Por el contrario, quiere beneficiar tu vida, que seas edificado, que crezcas, que avances. Y Él te quiere ayudar. Jesús continúa enseñando. Versículo 26. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, empieza a recordar Jesús. Ellos no saben que es Jesús. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Otra vez. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Estaba hablando Jesús de él mismo. Es algo que me emociona.
Es algo hermoso. Jesús predicando de Cristo, Jesús predicando de Cristo, el mismo Jesús dando testimonio acerca de su propio Calvario, Jesús hablando del ascenso al Padre glorioso. Es maravilloso. Cristo resucitado declarando profecías del Mesías y Él mismo confirmando el cumplimiento de estas. Qué bendición para estos dos, para Cleofas y su acompañante. En viva voz el que estaba cumpliendo las profecías les era predicado. No me puedo imaginar. Y les declaraba, dice en todas las escrituras, lo que de él decían. Y todavía no se escribían los evangelios aquí. Estaba predicando del Antiguo Testamento, lo que de él decían. Y le hablaba de Génesis, ¿no? De la serpiente, la simiente de Eva, la simiente de la serpiente. Tú me herirás en el calcañar y te herirán la cabeza. De Abraham y su unigénito. El sacrificio de Abraham, su hijo único. Del arca de Noé, tal vez. Habló Jesús con ellos y cómo representa la salvación Cristo en el arca, del éxodo y la sangre del Cordero Pascual, y está Cristo tomando detalle. Esto habla de mí, esto habla de mí, esto habla de mí en el Antiguo Testamento. Todavía no se escribían las cartas paulinas, ni siquiera de Mateo ni Lucas. Todavía no se escribía, no se imprimía esto. Pero en el Antiguo Testamento ya estaba y Jesús está hablando y conforta a sus discípulos. Como están desanimados, los conforta mediante su palabra. Recordemos que estaban tristes y su palabra cumplirá su cometido en nosotros, hermanos y amigos que nos visitan y amigas que nos visitan. Su palabra es viva y eficaz. Entra en nosotros y empieza a trabajar. Isaías 55 del 10 al 11. Vean cómo trabaja la palabra en nuestra vida. Isaías 55 del 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así sea mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que oímos la palabra, comienza a hacer una obra en nosotros. Nos incomoda, nos reconforta, nos da esperanza, nos da aliento, nos anima, nos levanta. Es su palabra trabajando en nuestras vidas. Un buen día, alguien sembró en nosotros palabra. Y esta palabra de Dios comenzó a germinar en nuestras vidas. Y algunos fueron buena tierra. Algunos comenzaron a producir buenos frutos. Y aquí andan, aquí los vemos, aquí andan entre nosotros, ¿verdad? Aquí andan. Pero también hay terreno estéril. Y esto lo explica Jesús. Este tipo de terrenos los explica Jesús en Lucas 8 del 11 al 15. Vamos juntos. Aquí Jesús va a explicar este tipo de terrenos donde la semilla se quiere sembrar, se siembra, donde la semilla se deposita, donde cae la semilla. ¿Qué tipos de terrenos hay? Lucas 8 del 11 al 15. Los discípulos le dicen: Señor, explícanos la parábola del sembrador. Dice: ok, les voy a explicar. Versículo 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo y la quita de su corazón para que no crean y se salven. En el 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces y creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes
y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y aquí están los diferentes tipos de terrenos. Son diferentes terrenos. Hay piedras, hay espinos, hay junto al camino, sin profundidad. Y lo explicó muy bien el Señor. Solo hago un dato curioso, ¿no? Hace referencia a los afanes y a las riquezas y los placeres de la vida como algo que ahoga. Y nosotros lo hemos visto en las plantas, ¿no? Cuando hay una planta que crece entre espinos, realmente no puede crecer. Los espinos le cierran el paso y se termina muriendo esa planta. Y así puede pasar con nuestra vida. Pero aquí hace referencia a los afanes, las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida que no llevan fruto, porque son ahogados. ¿Será pecado ser rico, hermanos? ¿Será malo ser rico, tener riquezas? Aquí dice que fueron ahogados los que tenían riquezas y placeres, los afanes. Entonces dices, bueno, yo soy rico. Pero también Jesucristo dijo que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. Porque estas ocupaciones que tienen la gente rica no les permite acercarse al Señor, ni recibir de Dios. Y los hace ver como espinos también. Pero eso no quiere decir que no son salvos. Simplemente lo que está diciendo que no dan fruto, no dieron fruto, no llevaron fruto estas personas. Pero Zaqueo era rico. ¿Se acuerdan? Nicodemo era rico, lo buscaba, ¿verdad?, al Señor. José de Arimatea era rico y él fue el que fue a sacar el cuerpo de Jesús de la tumba para embalsamar, para enrollarlo en una sábana. Las mujeres que ayudaban a Jesús en el ministerio eran ricas, tenían riquezas, dice la palabra, que aportaban para la obra. Entonces el problema no es ser rico, sino que nos enamoremos del dinero y que cerremos nuestra mano. Aquí va a haber un evento, lo acabamos de anunciar. Y pues sí hace falta su participación. Y yo te animo a que, si el Señor te ha dado, participes. Para que podamos llevar a cabo la obra evangelística que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Con las personas que no conocen a Dios. También una situación que pensé, si tú te fijas, bueno, no es juzgando, pero muchos de los que imparten estudios no son ricos. Por eso el Señor dice, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, porque amaron más las riquezas que a Dios. Así se fue el hombre rico triste. Se fue triste porque le dijo, todo lo que tienes, dalo a los pobres. Solamente quería probar su corazón Jesús. Pero él tenía su corazón en las riquezas. Entonces, pensemos en ello. Somos la tierra donde el Señor siembra semilla. Se trabaja duro la tierra. Se ablanda, se prepara, se hace el surco y se deposita la palabra. Y el Señor anhela que dé buen fruto. Finalmente, estos discípulos llegan a su destino. Llegan a la aldea de Emaús donde iban. Y Jesús hizo como que iba más lejos. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué bendición para ellos caminar con Jesús, recibir la palabra con Él, sentarse a la mesa y degustar el pan juntos. ¿Qué ocurrió o qué ocurre cuando nosotros celebramos la Santa Cena? Y aquí está, ¿no? Lucas 22, 19. Yo les leo para ya ir cerrando. Lucas 22, 19. Bueno, sí, lo quieren leer, pero yo les leo. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esta misma escena está ocurriendo con ellos, con Cleofas y su acompañante. Parte el pan y les da el pan y entonces se abren sus ojos y le reconocen porque están recordando las palabras de Cristo en la mesa cuando están ahí los discípulos. Quizá ellos no estaban ahí con los 12, muy seguramente estaban afuera haciendo guardia, expectando ahí. Pero se enteraron de esto y este mensaje lo recibieron también. Y dicen ellos: ardía su corazón cuando les declaraban las escrituras y lo que hablaban de Él. Y yo te pregunto, ¿Jesús te habla en tu camino? ¿Vas caminando en tu vida? ¿Te habla el Señor? ¿Hay comunión? ¿Platican cosas con Dios? ¿Piensas en Él cuando hay una oportunidad? Señor, ¿tú qué harías? Señor, ¿es bueno? ¿Lo necesito, Señor? ¿Hace falta en casa? ¿No sería mejor, Señor, ver por mi esposa, por mis hijos? Mejor de aquí sustento mi casa, Señor. Y puedo aportar para ti también. Y vean este asunto. Es la obra de Dios cuando vamos en el camino y como el Señor, donde quiera que vamos, hermanos, caminando en nuestra vida, Él nos encuentra. Y si quiere salvarnos, y si quiere hablarnos, y si quiere exhortarnos, si quiere animarnos, si quiere tratar con nosotros, Él lo va a hacer. Y vean este caso. Es Hechos 8, 26 al 39. Es Felipe y el etíope. Felipe, un discípulo de Cristo. Versículo 26, vamos del 26 hasta el 39, leo rápido. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, sobre todos sus tesoros, era responsable, y había venido a Jerusalén para adorar. Fíjense, él vino a adorar a Dios. Venía a adorar a Dios. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, venía a adorar a Dios y leía las escrituras, pero no era salvo. Como que su actitud era religiosa. Su actitud era de cumplir la tradición. Su actitud era de que voy y haré como que hago, ¿no? Ahí venía el etíope y venía leyendo. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo: está citando a Isaías. Y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Le dijo al etíope. El etíope le dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que sube, y que se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está haciendo referencia al Cristo. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? ¿De quién está hablando? Explícame, Felipe.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Había ahí un charco, un lago, un lago. Si hubiera un charco no se baja. Pero había un lago, un laguito ahí o una poza. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, Felipe, ¿qué me impide ser bautizado? Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Vamos, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron al agua. Y Felipe y el eunuco le bautizó. Y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, se lo llevó de ahí, desapareció. Y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Esa es la obra de Cristo en nuestras vidas. Así el Señor nos levanta. Así el Señor, cuando llega a nuestras vidas, cuando andamos desanimados, cuando andamos en cuestiones religiosas, cuando andamos afanados, cuando andamos preocupados en situaciones, viene el Señor y nos levanta, nos anima, nos salva. Cuando somos incrédulos, cuando no creemos en Él, no confiamos en Él y no le damos la gloria, no le reconocemos como Señor. Pero dice su palabra que Él siguió su camino gozoso. Muchos aquí así estamos caminando con ese gozo del Señor en nuestras vidas. Dios nos salvó, nos sacó de incredulidad, nos sacó del fango, del lodo y nos trajo. Y hoy andamos con gozo del Señor. ¿Hay problemas? Sí. No se desaparecen los problemas. Y si yo había hecho algo malo atrás, las consecuencias algunas las estamos sufriendo todavía. Porque somos salvos, pero las cuestiones legales, situaciones, todavía se tienen que tratar. Pero en el Señor, dice Pablo, yo liberto soy en Cristo, aunque esté preso. Así que si tenemos que rendir cuentas, sabemos que es para Dios y que la gloria es del Señor, y que si Él me salvó de mi incredulidad, me ayudará para superar la prueba donde quiera que yo vaya a dar, donde quiera que yo esté. Pero ahora no voy solo, ahora Cristo está en mi camino, ahora caminamos juntos, andamos de la mano con el Señor. Voy confiando en Él. Y el Señor se quedó con el etíope. El Espíritu de Dios vino a él y el Señor se quedó con él. ¿Cuándo se le va a salir? Nunca. El Espíritu de Dios es un sello en nuestras vidas. Nos identifica como hijos y va a estar con nosotros y nos va a ayudar y nos va a recordar todas las cosas que Jesús enseñó para ponerlas por obra, para redarguirnos cuando estamos mal, para endechar nuestro camino cuando vamos chuecos, torcidos. Vente para acá, este es el camino, voy contigo, no te apartes, vamos juntos, andamos, caminamos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a meditar las Escrituras y tu corazón ardía de esta manera? ¿Cuándo sería esa última vez? ¿Lo has hecho? Que te sientas a leer las Escrituras. Te sientas, agarras tu sillita en tu mesa, tu sofá, en tu patio donde están los árboles y los pájaros cantando, y te pones a leer las Escrituras y el Señor te está hablando y suspiras y a veces hasta lloras y sales de la palabra, estás leyendo, te estás llenando, el Señor te anima, ves un salmo, dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El Señor te anima a que bendiga su nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Te recuerda que hay beneficio en Él. Ese es el Señor. En las Escrituras está nuestra vida. Tienes que venir a ellas y vivirlas, ponerlas por obra, ejercitarte en la palabra, escudriñarlas, estudiarlas, aprenderlas. Y si no nos queda claro, nos acercamos a los que saben. O bueno, a los que han estudiado un poco más. Pues no lo sabemos todo. Pero podemos consultar a alguien que ha estudiado más, que se ha dedicado más, que se ha esforzado más en las Escrituras. Oye, tengo esta duda aquí, esto del etíope, ¿cómo es? ¿Qué le pasó? ¿No? Pues que el Señor lo salvó. El Espíritu fue sobre él y lo salvó.
Él es hijo ahora. A todos los que le recibieron, dice su palabra, a los que reconocieron su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos. Hijos son los que reciben a Cristo. Los que reconocen al Señor como su Salvador, los que le permiten al Señor que Él haga una obra en sus vidas. No es de que yo me siento mi macho y digo, no, ahora yo mando, pero ¿por qué? Si yo sé lo que tengo que hacer, yo estudié, yo fui a Harvard, yo tengo doctorado, soy maestro, conozco, yo sé cosas. He vivido la vida, he viajado por el mundo, yo sé más que tú, pero el Señor dice todo eso. Dice Pablo, es basura. No sirve. Todo eso no sirve. Finalmente, en el verso 33 y 35. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. O sea, ellos vieron lo que había pasado. Se abrieron sus ojos, dijeron, Él es Jesús. Y ¡pum!, se desapareció. Entonces, al reconocer esto, ellos dicen, hay que regresar con los hermanos, vamos. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. El 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos iban a Emaús, frustrados, desanimados. A veces así andamos por la vida, ¿verdad? Bien cabizbajos, Chihuahua, no pagan. Se enfermó mi esposa, mis hijos. Perdí mi familia, se quemó la casa. Y así vamos, ¿no? Angustiados, preocupados. Pero el Señor en su amor dice, hey, yo soy tu vida. Yo quiero bendecirte, quiero beneficiarte. Reconoce delante de mí tus malos caminos, tu incredulidad porque estás deprimido y estás afanado porque no has creído en mí. Y no has levantado tu rostro y no has mirado y no has puesto tus ojos en el autor y consumador de la fe. Vives apartado de mí. Ven que yo pondré gozo en ti. Yo te voy a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Levanta tu cabeza. Yo quiero bendecir tu vida con mi salvación. Y así vamos y regresamos entonces, dice aquí, con los hermanos, dicen los discípulos, fueron con ellos otra vez y se reunieron con sus hermanos. Si tú amas a Jesús, vas a amar tu iglesia, vas a amar la iglesia de Cristo, te vas a gozar con nosotros, vas a disfrutar nuestra compañía, vas a convivir. Regresaremos al lugar donde nos corresponde, no en Emaús, pero en la casa del Señor, en su iglesia, en su presencia. Si no estoy aquí, quizá estoy en el trabajo, quizá estoy en casa, pero estoy con el Señor. Busco de Él, lo necesito, lo anhelo, pienso en Él, actúo porque Él me da la convicción. Lo considero en todos mis caminos. A lo mejor te fallamos nosotros, porque sí tendemos a ser imperfectos, lo somos, no somos perfectos. Por eso murió Cristo por nuestros pecados, porque cometemos muchos pecados, cometemos muchos errores. A lo mejor paso a un lado de mi hermanito ahí, Lauro, y ni lo pelo, ¿no? Paso y, ay hermano, híjole, ni me pelo. Pero eso no quiere decir que lo aborrezco. Yo lo amo, y así como a ustedes también. Pero pues hay cosas que se nos escapan, ¿no? O decimos cosas mal, pero nosotros te fallamos, pero Jesús no falla. Jesús no falla, Él es fiel. Él es fiel.
Su misericordia se renueva cada día. Él está ahí siempre. El Señor siempre se queda con nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque en tu palabra nos da ánimo, nos consuela, nos alienta, Dios. Gracias porque andando aún en mis propios caminos, con problemas, situaciones, con dificultades, papá, tú nos advertiste y siempre nos dejaste ver claramente que en este mundo vamos a padecer aflicciones. Porque estamos en este mundo y en este mundo hay dolor, hay sufrimiento. Pero Señor, contigo todo cambia. Contigo todo cambia, Señor. Podemos ver la vida desde otro ángulo. Y podemos dar gracias a ti por la creación que has hecho. Podemos mirar el firmamento, el mar, las estrellas, las aves, los pájaros cantar, Señor. Y podemos darte gracias. A veces estamos absortos en nuestras ocupaciones, en nuestros negocios, en nuestros afanes. Pensando lo malo tal vez, haciendo planes perversos. Y no pensamos en ti, Señor, en lo mucho que te hemos ofendido por ser incrédulos, por ser ajenos, por estar aparte. Porque nunca te hemos considerado. Porque no nos has interesado, Señor. Pero cuando tú vienes y vamos en el camino, Señor, de la vida, tú nos interceptas. Con tu palabra nos hablas, nos muestras qué es lo que tenemos que hacer, Señor. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Hacia dónde voy? ¿A qué he venido? ¿Por qué soy? ¿Y para qué es que tengo que estar en este lugar? Yo te doy gracias, Dios, porque tú eres fiel. Nosotros fallamos. Constantemente somos infieles. Pero el poder de tu Espíritu en nosotros va ayudándonos a renovar nuestra mente y a dejar de pensar en la maldad y a dejar el pecado. Porque un hijo tuyo, Señor, ya no peca deliberadamente, Dios, sino que se contrista tu Espíritu en nosotros y podemos arrepentirnos de nuestras faltas. Acompáñame, Señor, quédate conmigo. Quédate conmigo, Señor. Si he caminado sin rumbo fijo en esta vida, Dios, ayúdame a encontrar el camino. Muéstrame, Señor, con tu palabra. Alumbra mis veredas. Sé tú esa luz a mis pies, una lámpara que me muestra, Señor, cómo tengo que ir haciendo las cosas en este mundo tan complejo. Yo quiero ver, Señor, por medio de ti, a través de ti las cosas. Gracias, Señor, porque un día me salvaste y hoy puedo caminar contigo. Y si es la primera vez que vienes y escuchas un mensaje de la Biblia, de las Escrituras, yo te animo que hagamos juntos una oración y dile al Señor: Dios, yo te pido que vengas a mi vida. Te pido que endereces mis caminos. Si te he ofendido, Dios, si te he fallado, si
te he olvidado. Ni siquiera he considerado tu existencia. Yo te pido que me perdones. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Cámbiame, Señor. Te entrego mi vida y te pido que tú seas quien me guíe para hacer lo bueno a partir de hoy y por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén.